Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro Dios estamos despiertos a un nuevo día. Les invito a dar gracias. Padre bueno, te damos gracias por el día que nos regala, por la bondad de la vida que nos otorga. Aún con todos sus problemas, sabemos que por causa de tu fidelidad, antes en todos estos asuntos que vengan, somos más que vencedores. Confirma en el corazón de cada persona que busca su rostro esta promesa de victoria, para que con esperanza, con mucha fe, podamos enfrentar el día a día, aun cuando hayan pruebas difíciles que lleguen a nuestras vidas. Permítanos recordar, mi Señor, cada promesa otorgada y su fidelidad que nunca falla. Sea pues con toda su iglesia y con todos aquellos que invocan su nombre con sinceridad, aquellos que le buscan con corazón íntegro. Su gracia sobreabunde, siendo suficiente para ayudarnos, y que en todo podamos vivir glorificando y honrando su nombre. Lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Continuamos meditando sobre este tema. Estamos casi llegando a la parte final del tema de la culpa falsa y la culpa verdadera. Veamos hoy cómo se desarrolla la culpa falsa. El principio de la culpa falsa tiene sus orígenes en aquellas etapas primeras de nuestra niñez. Si nosotros escuchamos constantemente estas palabras que se nos repitieron diciendo que éramos malos o cochinos, maliciosos, nuestro corazón seguramente comenzó a sentir vergüenza. Entonces, nuestros sentimientos, bajo esas palabras que se repitieron constantemente, nos llevaron a creer que el amor se basa en nuestro comportamiento, que nuestro comportamiento no se ajusta a las expectativas de los demás, y por lo tanto, estábamos en peligro de ser rechazados y abandonados. Muchos en su infancia vivieron algo de esto, si no es que mucho, y más o menos salimos de esto de alguna manera, pero también esto se queda y se vuelven patrones de conducta, estos pensamientos, y se quedan en la edad adulta y las vamos repitiendo muchas veces cuando nos casamos. Y sin darnos cuenta, a veces sin que sea nuestra intención, nosotros lo repetimos a nuestros hijos y lastimamos también el corazón de nuestros hijos. Cuando nosotros crecemos escuchando esta voz interior que nos dice qué vergüenza, entonces tendemos a establecer actitudes internas negativas en cuanto a nosotros. Inconscientemente, estos patrones enfermizos empiezan a desarrollar y se vuelven asuntos que van a condicionar nuestras relaciones con los demás hasta, como dijimos, la edad adulta. A medida que los patrones de conducta negativos se desarrollan, la culpa verdadera por alguna acción que cometimos y que lastimó a otra persona, sea dolor verdadero por haber hecho algo que lastimó a otro, por causa de la experiencia pasada, esto se convertirá en culpa falsa, temor a ser rechazado por otros. Jeremías 31:19 nos dice: me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Veamos aquí las fuentes de la culpa falsa. En primer lugar, el esfuerzo personal. Dios nos ha dado 3 necesidades internas básicas, las cuales Él utiliza para guiarnos a la convicción de que en última instancia Él es el único que puede llenar todas nuestras necesidades. Esto lo hemos repetido ya en otros audios. Todos salimos de la infancia con diferentes defectos, algunas cosas que nos marcaron, ¿verdad?, negativamente. Pero cuando el corazón está controlado sin misericordia por la vergüenza,
llenamos continuamente esas necesidades íntimas dadas por Dios con nuestro esfuerzo personal. Un ejemplo de esto sería: la necesidad de amor se llena complaciendo a otros. Personas que lo único que buscan es complacer a otros porque tienen necesidad de amor. Llenamos nuestra necesidad de reconocimiento con un comportamiento perfecto. Ya hablamos de los perfeccionistas que quieren ser reconocidos por lo que hacen y no admiten ni que hayan errores, y tienen relaciones, por supuesto, patológicas, porque no pueden trabajar con otros y tienen como lema: si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Son los que se enojan, explotan si alguien hace algo que no fue de su agrado como ellos lo esperaban. También la necesidad de seguridad se cubre dependiendo emocionalmente de otros. También hay personas codependientes que van buscando que otros sean los protectores, los que les den seguridad, porque no se sienten seguros. Pero esto los lleva a relaciones de codependencia donde están dispuestos a aceptar ser maltratados con tal de que no se sientan finalmente abandonados ni rechazados. Si ha escuchado usted la frase de "pégame pero no me dejes", bueno, son situaciones de relaciones patológicas de codependencia basados en una culpa falsa. Puede ser uno de los factores, seguramente habrán más. Gálatas 1:10 nos dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. La segunda fuente de la culpa falsa son el desarrollo de las creencias erróneas. La raíz de la culpa falsa está en los sentimientos inexactos que han tomado el control de nuestros procesos de pensamiento. Esos patrones de pensamiento y en última instancia nuestro sistema principal de convicciones dañan nuestro concepto de Dios y oscurecen nuestra necesidad de un Salvador. Job 10:15 dice: no levantaré mi cabeza estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Creencia falsa: no siento que Dios me ame y la única forma en que puedo sentir que valgo es saber que soy amado, aceptado y admirado por otra persona. Creencia correcta: la única forma de recibir el amor pleno de Dios es reconociendo mis necesidades íntimas y buscando en Él el amor, la aceptación y el significado de la vida. Romanos 10:11 nos dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Sí? Dios suple todas nuestras necesidades. A partir de este momento comenzamos también con los pasos para encontrar solución a esta culpa falsa. El quebrantamiento espiritual no destruye nuestro valor, sino que lo aumenta. Imagínese usted un barco en alta mar, en medio de una tormenta. Aun cuando se encontrara equipado con todo para poder solventar una tormenta, ¿qué pasaría si este barco no tuviera un timón que pudiera ser gobernado, dirigido? No nos serviría absolutamente para nada. Así, también debemos pensar que Dios se agrada de un corazón contrito por el pecado y una voluntad quebrantada y sometida al Salvador. Nosotros necesitamos que Dios gobierne nuestros corazones y no la vergüenza y no la culpa falsa. Salmo 51:17 nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dice el Salmo 32:5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En 1 Juan 1:8 dice que si nosotros decimos que no hemos pecado,
le hacemos al mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Puede ser que yo considere que yo no he agraviado a nadie y no sienta culpa de nada, pero también esa sería una conciencia que no está regida por una moral, ¿verdad? Porque en un momento el hombre mismo llega a decir, no, esto no está mal, o no siento culpa de esto, está bien, porque es su propia conciencia quien le justifica o le acusa, como decía el apóstol San Pablo, pero eso no lo exime de que un día rendirá cuentas, definitivamente. El que uno ignore los principios morales de la Escritura o que diga que no existe un Dios, no nos exime de que un día daremos cuenta. Cuanto más aquellos que tienen conciencia de un Dios deben regirse y conducirse como tal, como hijos de Dios bajo la Escritura. Por eso hablamos de que Dios se agrada más por el espíritu contrito y humillado y no tanto por los sacrificios. Aquí estamos en un tiempo de ser íntegros y volcar nuestro corazón delante de Dios para no ocultar nuestras faltas. Un pasaje clave para meditar en él sería Hebreos 10 del 1 al 23, donde Cristo vino a hacer la ofrenda por la culpa de nuestros pecados. Versículos 1 al 4 nos dice que los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento solo fueron un tipo del sacrificio perfecto que estaba por venir. Eran sombra, eran rituales, pero que apuntaban al sacrificio perfecto de Cristo. En los versículos 5 al 18 encontramos que la muerte de Cristo fue el sacrificio más perfecto y completo que reemplazó las formas antiguas y estableció un nuevo orden de obediencia a la voluntad de Dios. Aquella que no se podía cumplir en nuestra carne, ahora es posible por la obediencia perfecta de Cristo, quien nos capacita para hacer la voluntad del Padre con el Espíritu Santo. De los versículos 19 al 23 podemos encontrar que solo identificándonos con Cristo y con su muerte y resurrección podemos estar delante de Dios confiadamente, purificados y lavados de la culpa de todos nuestros pecados. Como hemos dicho ya en el pasado, ¿verdad? Una vez que Cristo viene a nuestras vidas, nos justifica y nos limpia, entonces ya ninguna culpa puede ejercer dominio de nuestros corazones porque hemos sido justificados, hemos sido perdonados y limpiados de todo nuestro pecado. Ciertamente no es que se borre de nuestra memoria esos actos pecaminosos porque son parte de nuestra historia, pero ya no ejercen poder ni influencia sobre nuestra conciencia, puesto que han sido perdonados. Muchas veces en nuestra ignorancia cometimos faltas y pecados muchas veces vergonzosos, y cuando Cristo vino nos limpió de ello, de tal manera que nuestra vida tiene que ser distinta a como fue en el pasado. Tiene que haber un cambio radical, claro, palpable. Nuestra conducta tiene que ser nueva en Cristo Jesús. Ahí está la evidencia del nuevo nacimiento, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y por cosas viejas podemos entender nosotros a toda esa vida corrompida, guiada por nuestros deseos y pasiones, aún por esa conducta basada en una culpa falsa, en premisas de vergüenza, de miedo, de temor. Ahora que la nueva criatura en Cristo tiene una actitud completamente distinta, porque la nueva vida en Cristo está regida por el fruto del Espíritu Divino: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y en ese sentido, ya no estamos gobernados por nuestras pasiones, deseos o por la vergüenza o sentimientos de esta culpa falsa que nos llevan a relaciones de codependencia, o buscando agradar a los demás,
o buscando ser perfectos para tener el reconocimiento de los demás, o simplemente buscando seguridad en otras personas y estando en relaciones codependientes. Las tres necesidades de amor, reconocimiento y seguridad, tenga por cierto que Dios las llenará, las suplirá con creces. No necesitamos ni chantajear, ni aceptar una vida que nos lleve a una culpa que nos está destruyendo internamente. Gloria a Dios que nos libera de todo ello, nos da caminos nuevos para vivir una vida plena como hombres, con la capacidad de reconocer nuestras faltas, pero de manera correcta, con la ayuda y el auxilio del Espíritu Divino que nos libera de toda culpa para seguir adelante, pero también nos capacita para no volver a pecar en lo que hayamos cometido. Espero que estas reflexiones sigan ayudando. No se pierda las reflexiones de esta semana, porque estaremos prácticamente ya dando soluciones concretas. Estaremos cerrando el tema de la culpa falsa. Que Dios les bendiga. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.